Como ustedes saben, estamos en una serie alrededor de la Navidad, y la serie que estamos revisando es Adviento, recordando que Él vino y que Él volverá. La semana pasada sostuvimos que Adviento tiene la idea o significa llegada o venida. Y Adviento no solo contempla la celebración de una fecha que nos recuerda lo que sucedió en el pasado, cuando la segunda persona de la Trinidad se encarnó, se hizo hombre. Adviento también involucra la expectativa que tiene el pueblo de Dios por el retorno de nuestro Señor. Entonces Adviento es reconocer que Él vino y que Él volverá. Adviento es reconocer, recordar que Él vino y Él volverá. Adviento, recuerda esto, contempla 4 áreas que el hombre busca llenar con desesperación, pero solo Cristo puede hacerlo, y es esperanza, es amor, es gozo y es paz. Adviento entonces involucra esperanza, amor, gozo y paz. La semana pasada revisamos a la luz del Salmo 80 nuestra primera palabra, que es Adviento, esperanza. Y la descripción que hacía el salmista era de dolor y sufrimiento. ¿Tú recuerdas esto? En el Salmo 80 el salmista estaba describiendo lo que era dolor y sufrimiento al estar experimentando el pueblo de Dios, la disciplina de Dios como resultado de su desobediencia. Pero recordemos también que el salmista estaba expresando su dolor y sufrimiento sin olvidar quién es Dios, lo que ha hecho Dios y lo que puede hacer Dios. El salmista estaba clamando al buen pastor que cuida, protege, defiende y guía a los suyos. Y decíamos que esto es importante porque en medio de la situación en la que nos encontremos, cualquiera sea esta, nosotros tenemos esperanza, gran esperanza, porque nuestro buen pastor nos defiende, nos guía, nos protege, nos cuida. Esta era la expresión de Salmos 80. Lo que hoy vamos a revisar es la segunda palabra que hace Adviento. La primera palabra, recuerda, fue esperanza. Esta segunda palabra es amor. Adviento es amor. Y para poder revisar esta palabra vamos a caminar sobre el Salmo 100. Entonces abre tu Biblia en Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100, dice la palabra: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo, sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Alrededor de estos versículos vamos a buscar responder 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es el amor? A la luz de Salmo 100. ¿Por qué el amor es tan importante? ¿Y cuál es la relación entre el amor y el Adviento? Repito, ¿qué es el amor? ¿Por qué el amor es tan importante? ¿Y cuál es la relación entre el amor y el Adviento? Esta es la ruta para nuestro mensaje de esta mañana. Primero, ¿qué es el amor? Al hablar de amor, nos enfrentamos con una cultura que todo el tiempo redefine lo que es el amor. Vivimos en una cultura que está enamorada del amor,
que está obsesionada con el amor. ¿Por qué decimos esto? Porque gran parte de lo que se produce en música, en películas, en novelas, está infectado, está manipulado o está influenciado por el concepto de amor que tiene la sociedad. Y las películas, como decíamos, la música, las novelas, son narrativas de experiencias personales. Entonces, cuando tú escuchas música, no solo escuches las melodías, presta atención a la letra. Porque esa letra te está hablando de algo que sucedió en la vida de alguien. Y cuando tú escuchas múltiples letras, tú vas a hallar lo diluido que está el amor. ¿No es cierto? Termina siendo un amor egoísta. Termina siendo un amor que se centra en uno mismo. Y de esto habla gran cantidad de la música que tú escuchas, gran cantidad de las películas que vemos y gran cantidad de las novelas que en otras iglesias, aquí no, en otras iglesias ven. El problema es que siendo parte de esta sociedad, muchos creyentes han abrazado una visión del amor que es completamente contrario a lo que las Escrituras enseñan. Entonces, el desafío para esta mañana es ayudarte para que dejes de pensar como la cultura piensa respecto al amor y podamos redefinir en nuestra mente y corazón lo que las Escrituras dicen respecto al amor. Considera lo que leímos, no pierdas de vista el Salmo 100. Al ser creados a imagen y semejanza de Dios, por naturaleza tenemos la inclinación a amar. Por lo tanto, termina siendo absolutamente normal el querer dar amor y recibir amor. Ese no es el problema, porque eso es parte de expresar la imagen y semejanza de Dios, el querer amar y el desear ser amado. El problema es cómo nosotros definimos el concepto de amor y cómo ese concepto hace que amemos. Muchos buscan satisfacer su necesidad de amor en personas, en cosas que son efímeras o en lugares que son temporales. Y estamos de acuerdo en que estas tres áreas nunca van a poder satisfacer el amor que necesitas, porque fuimos diseñados primariamente para amar a Dios. Entonces, y solo entonces, puedo dar amor y recibir amor bajo los términos de Dios. Yo dije hace unos minutos que el problema que tenemos que enfrentar los creyentes y en el que muchos hoy viven es en esa concepción de amor. El amor egoísta siempre busca exprimir al otro hasta que me pueda satisfacer. Y cuando ya no siento satisfacción con otra persona, yo puedo buscar otro amor en otro lugar, en otra persona. Y algunos ponen su amor en su trabajo. Y cuando te quitan tu trabajo, tú sientes un dolor profundo, como si algo hubiese sido arrancado de ti, porque tus afectos, tu amor, estaba en ese lugar. Y esa es una mala concepción de lo que es el amor. Por eso es que en Adviento, al momento de pensar en amor y contemplando este mes que es uno de los más importantes de este año, nos toca redefinir lo que es amor. Cuando leemos el Salmo 100, que es el que acabamos de leer hace unos minutos, aparentemente no habla de amor, ¿no es cierto? Porque tú no hallaste la palabra amor en toda la lectura. Este salmo luce más como un salmo que nos dice cómo alabar a Dios, cómo acercarnos a Dios, y es absolutamente correcto. Pero el cómo y el por qué alabar a Dios tiene una causa. Si tú prestaste atención a la lectura, el versículo 1 nos decía: clamen con júbilo al Señor toda la tierra,
sirvan al Señor con alegría y vengan ante Él con cantos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cuál la causa por la que uno puede cantar con júbilo, servir con alegría, cantar con gozo? Y lo que vamos a descubrir es que este Salmo 100 nos habla la causa de acercarnos a Dios con júbilo, de cantar con alegría, de servir con gozo. Y la causa es: nuestro Dios es un Dios de amor. Y porque Él es un Dios de amor, yo me acerco a Él con júbilo. Porque Él es un Dios de amor, yo me acerco a Él con alegría. Porque Él es un Dios de amor, yo puedo servir a Dios con gozo. ¿Notas la causa? Por ejemplo, si mi servicio es drenante, si me cansa, es fatigoso, indudablemente no lo estás haciendo con gozo. La causa: perdiste de vista al Dios que es amor. Vamos a ahondar esto, pero simplemente déjame poner algunos pensamientos alrededor de estos versículos. El salmista, para explicarnos cómo es que el amor de Dios es la causa de este Salmo 100, va a desarrollar términos que yo necesito que tú pongas toda tu atención. Porque cuando lleguemos al Salmo 5, vamos a hablar de la bondad de Dios, de su misericordia y su fidelidad, que no es otra cosa que la expresión de su amor. Entonces empecemos. Observa conmigo el versículo 1 y 2. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Observa la palabra aclamen. Es interesante porque esta es una expresión que se utiliza cuando se está coronando a un rey. Y en el contexto de las Escrituras, no era una persona a la que simplemente se le daba autoridad. No era una persona a la que simplemente se le asignaba un poder determinado para que pueda legislar. Era una persona que era nombrada, que era señalada, que era coronada para el bien de su pueblo. Era una persona que estaba siendo coronada para que él ponga todo su esfuerzo, todas sus capacidades, todos sus recursos para el bien de este pueblo. Cuando eso sucedía, el pueblo se llenaba de júbilo. Entonces, frente a esa coronación, no solo eran los aplausos, no solo era él aclamar el nombre de este rey que estaba siendo coronado, es que el pueblo se estaba llenando de esperanza porque entendían que ese rey estaba para servir, estaba para proteger, estaba para suplir sus necesidades. El salmista tiene esto en mente. Pero lo que el salmista va a señalar entonces es: el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es soberano sobre todas las cosas. Él es Rey, Señor, amo y dueño de todo. Y siendo Él el Dios soberano y eterno, Él cuida, Él protege, Él provee, Él defiende, Él está para su pueblo. Entonces, cuando el salmista dice: tú reconoces que Él es Señor, tú te acercas a Él con júbilo, con alegría. Entonces, la pregunta es: ¿cómo tú te acercas al Señor entendiendo que Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores y Él está sobre todo? ¿Cómo tú te acercas a Él? Observa la segunda afirmación del salmista: sirvan al Señor con alegría. Debemos recordar, y esto nos empuja el salmista, que adorar al Señor no es acerca de nosotros ni de lo que sentimos.
Escucha, iglesia, adorar al Señor no se trata de nosotros ni de lo que sentimos. Adorar al Señor es servirlo con alegría. Adorar al Señor es servir a este Señor que es Rey y Señor, es servirlo con alegría. Entonces es mucho más que cantar, es responder a quien Él es. Y esa respuesta a quien Él es se expresa en un servicio gozoso, en un servicio que muestra alegría. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esto? Él es Rey, Él es Señor. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces hazlo con alegría. No solo nos llama a cantar con júbilo, que eso es gozo, sino que nos llama a servir con alegría, porque mi servicio es al Rey. Yo espero tú ancles esto en tu corazón, porque si yo no entiendo la causa, pierdo deseo, pierdo motivación. Si tú no vienes a la iglesia con alegría, sabiendo a quién te diriges, hay un problema en tu corazón. Y tú puedes decir: es que estoy lleno de preocupaciones, hay asuntos que me afligen. Más bien ten gracias que estoy aquí. Gracias por estar aquí. Pero nosotros no somos la razón. La razón y la causa por la que tú te congregas es porque tú quieres, en medio de tus circunstancias, reconocer al Rey y Señor que está sobre todo. Y estando Él sobre todo, significa que Él te protege, Él te cuida, Él te da todo cuanto necesitas. Algo que debemos subrayar alrededor de lo que el salmista está hablando es que, sin lugar a dudas, cuando tú encuentras en el texto palabras como júbilo, palabras como alegría, expresiones de alabanza, nuestras emociones están interactuando. Cuando servimos al Señor no es un acto mecánico, sino que nuestras emociones están interactuando al reconocer a quién nos estamos dirigiendo. Entonces este no es un asunto lineal y frío. Hay una expresión donde mis emociones se entretejen con mi conocimiento de quién es Él, y eso trae gozo. Porque es imposible que alguien que conozca al Dios soberano se quede tieso. Y no estoy diciendo que hay que correr y saltar, no estoy hablando de aquello. Estoy hablando de la expresión de mi corazón que debe ser gozosa. Escucha lo que dice el versículo 2. Sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Esto no está diciendo el salmista: pónganse locos cuando se acercan al Señor. No está diciendo griten de manera desenfrenada cuando se acercan al Señor. Pero significa, el texto significa que la actitud de nuestro corazón es de alegría cuando me acerco al Señor. ¿Cómo te acercas al Señor? Por eso yo empecé citando el Salmo 80, que fue nuestra primera palabra de esperanza, porque en medio del dolor, en medio de la aflicción de este pueblo, en medio del sufrimiento del pueblo de Israel, Asaf clama al Señor porque él sabía que su Señor era el buen pastor. Y en medio de la aflicción, saber que Él es el buen pastor traía paz a su corazón. Y Salmo 100 nos está diciendo: si tú entiendes que podemos clamar al que es Señor y Rey, eso cambia los afectos de tu corazón para que en medio de cualquier circunstancia tú sepas que tu Rey, que tu Señor está en control. La angustia llega, la aflicción llega y me ahoga cuando pierdo de vista a mi Señor. Y el salmista quiere señalar esto. Observen el texto que en ningún momento se invita al Señor para que venga y esté en medio de su pueblo. No sé si has notado aquello. Pero en ningún versículo señala el salmista que debemos
clamar al Señor para que venga y esté en medio de su pueblo. No, no. Él está en medio de su pueblo siempre. Siempre. Él está contigo siempre. Por eso es que la expresión de respuesta a su presencia es clamar con júbilo, servir con alegría y cantar con regocijo. Porque su presencia está en este lugar. Y el salmista dice, entonces clama con júbilo, sirve con alegría y canta con regocijo. Pero su presencia es en tu hogar. Entonces en tu hogar clama con júbilo, sirve con alegría y canta con regocijo. Su presencia es en tu trabajo, su presencia es en tu colegio, en la universidad, donde quiera que tú estés, es su presencia, porque tú eres su hijo. De hecho, por si se nos olvidó, la segunda persona de la Trinidad mora en nosotros permanentemente. Significa que cuando tú salgas de este lugar, no se quede el Espíritu Santo aquí. El Espíritu Santo se va contigo. Y como Él es omnipresente, mora y habita en cada uno de nosotros. No importa dónde estés, manejando tu auto, de viaje en un bus, de viaje en un avión, mayormente en avión, Él está siempre con nosotros. Él está siempre con su pueblo. Entonces, ¿qué dice el salmista? Donde tú estés, clama. Donde tú estés, sirve. Donde tú estés, canta con regocijo, porque su presencia es. Su presencia es. Ahora la invitación del salmista es esta, porque el pueblo de Dios vive delante de su Señor, porque el pueblo de Dios vive siempre en la presencia del Señor. El salmista nos está empujando, versículo 3, que sepamos que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No sé si observas los elementos que tiene este versículo. Mira la primera palabra, sepan. Sepan. Esa palabra, sepan, significa dos cosas en el texto original y tú vas a notar que no tiene nada de profundo, pero es importante. Conoce y entiende. El salmista está diciendo, conoce y entiende. Y la idea en la construcción de este versículo en el texto original es un prerequisito para que una persona pueda clamar con júbilo, servir con alegría y cantar con regocijo. ¿Qué está diciendo el salmista? Que si yo no lo conozco, que si yo no lo entiendo, no puedo ni clamar con júbilo, ni servir con alegría, ni cantar con regocijo. Iglesia, ¿cuál es el prerequisito? Conoce. Conoce y entiende. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. No podemos clamar a un Dios que no conocemos. Menos adorar a un Dios que no conocemos. Entonces lo que pasa un domingo es que los hermanos empiezan a cantar y a tocar los instrumentos y para ti va a ser simplemente una canción. Y está. Pero cuando tú conoces y entiendes esas melodías, tú las cantas sabiendo a quién te diriges. Sabiendo a quién te diriges. Cada palabra que sale de tus labios, tú sabes que están siendo dirigidas al Rey y Señor. Pero si tú no conoces y si tú no entiendes, tú no sabes a quién cantas y menos a quién sirves. Una vez más, observa conmigo el versículo 3. Sepan que significa conoce y entiende. Conoce y entiende. Es interesante porque cuando estas dos palabras se desprenden de sepan y la primera palabra conocen,
no está hablando solo de un conocimiento intelectual, que de hecho hay mucha gente que sin haber nacido de nuevo conoce las Escrituras de una manera extraordinaria. Me explico, saben mucho. Este conocimiento del que está hablando el salmista es un conocimiento de relación, es un conocimiento de intimidad con el Señor, que es resultado de haber nacido de nuevo. Porque he nacido de nuevo, yo desarrollo una relación con el Señor donde lo voy conociendo. Y cada vez que yo conozco al Señor, empiezo a entender su mente y su corazón que se plasma en las Escrituras. Cuando yo conozco y entiendo, entonces sé a quién me acerco. Entonces sé a quién sirvo. Entonces sé a quién estoy cantando. Notas el énfasis del salmista. Es imposible conocer a Dios si no he nacido de nuevo. Habiendo nacido de nuevo, por tener una comunión, una relación con el Señor, lo empiezo a conocer. Y al empezar a conocer, empiezo a entender la mente y el corazón del Señor que está plasmada en su palabra. Y solo entonces sé cómo acercarme a Él. Sé a quién estoy orando. Sé a quién me dirijo. Sé a quién estoy sirviendo. Y esa comprensión de saber a quién estoy sirviendo nos ayuda a sostenernos en los años. Porque cada vez que tú hayas oposición en el servicio, oposición en el ministerio, cada vez que tú hayas en medio de tu servicio que probablemente no están todos contentos horizontalmente con lo que tú haces, dices, piensas, etcétera, etcétera, lo que te llega a sostener es que tú sabes a quién estás sirviendo. Es que tú entiendes por qué lo estás haciendo. Y aún en medio de llanto y dolor que muchas veces trae el servicio, tú te secas las lágrimas, te limpias la nariz, te pones de pie y sabes que es al Señor. Eso sostiene el corazón. Pero si tú no lo conoces, tú abandonas. Si tú no lo conoces, tú te quejas. Si tú no lo conoces, tú empiezas a hacer cosas que son de tropiezo para otros. Por eso este salmo es monumentalmente importante para entender el amor de Dios. Volvamos al versículo 3. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Donald Carson, un teólogo, él explica que este versículo es central y todo lo demás, todos los otros versículos del Salmo 100 alrededor de este versículo 3 se subordinan. Todos los versículos, versículo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 5, se subordinan al versículo 3. ¿Por qué esto? ¿Y por qué es importante esta aclaración? Porque el versículo 3 no solo dice que debemos saber, conocer y entender, sino que debemos saber que Él, el Señor, es Dios. Y porque Él es Dios, yo entiendo que Él nos hizo, Él nos creó, Él nos formó, Él nos entretejió. Entonces vuelve conmigo al versículo 1 de Salmo 100. Aclamen con júbilo al Señor algunos, unos cuantos, los que tienen ganas de cantar. No. Aclamen con júbilo al Señor. ¿Quiénes? Toda la tierra. No solo dice creyentes, sino que toda la tierra. De una manera profética el salmista está diciendo que va a llegar un día donde todos van a clamar con júbilo a nuestro Señor. Y la expresión del versículo 3, Él nos hizo, tiene esta connotación, pero observa el detalle. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él no solo nos creó. Escucha, iglesia, Él no solo nos creó. Él nos hizo su pueblo. Él nos salvó. Él nos rescató. Él derramó su vida en esa cruz por ti y por mí. Somos su pueblo. Y el salmista se asegura de poner que este pueblo ahora es ovejas del Señor.
ovejas de su prado. Esto es extraordinario, porque la motivación al final de cuentas es entender que Dios, tú me creaste. Y entiendo por la palabra que tú me creaste para adorarte. Entiendo por las escrituras que no solo tú me creaste en un momento, en un día, bajo ciertas circunstancias, tú me salvaste y tú me hiciste tuyo, porque soy tuyo, siendo que me salvaste, porque tú me creaste, yo me acerco a ti con alegría. La causa, la motivación de acercarme al Señor con júbilo, con alegría, con gozo, es solo la comprensión de que Él me salvó. Él te salvó. ¿Eso no trae gozo a tu corazón? Sabiendo que estabas de camino a una eternidad sin Cristo, el salmista dice, Él te hizo suyo. No lo merecías, pero Él te hizo suyo. Eres oveja de su prado. Esa debería ser suficiente razón para que cambie nuestra actitud al momento de acercarnos al Señor. Vamos a volver a este versículo, pero permíteme avanzar hacia el versículo 4. Entendiendo esto, dice el salmista, versículo 4, entren por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Sin lugar a dudas, el salmista tiene en mente el tabernáculo. Y la composición del tabernáculo eran los patios, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El tabernáculo era la representación de la presencia manifiesta de Dios en medio de su pueblo. Él habitaba en el lugar santísimo. Pero observa cómo el pueblo se acercaba. El texto nos dice que entren por sus puertas con acción de gracias. No dice que la actitud de gratitud depende de cómo te fue en la semana o cómo te fue esta jornada, sino que la forma y la manera adecuada de acercarse a Dios es con un sentido de gratitud. La pregunta entonces es, cuando tú te acercas al Señor, ¿lo haces con acción de gracias? Pero es que usted no conoce lo difícil que ha sido esta semana, los conflictos que he tenido, las situaciones que he tenido que enfrentar, los líos con los que estoy bloqueado en mi mente. Lo que menos me sale es alabar al Señor y lo que menos me provoca es una actitud de gratitud. Pero eso no cambia lo que las Escrituras enseñan. Las Escrituras dicen que cada vez que tú y yo nos acerquemos al Señor debemos hacerlo con acción de gracias. ¿Cuál la razón? Él es Rey. Recuerda cómo empezó el salmista. Él es Rey, Él es Señor. Aclamamos a aquel que gobierna sobre todo. Iglesia, si podemos ver al Dios soberano que gobierna sobre todo y que nuestras circunstancias no son casuales ni al azar, el destino, no, es la providencia de Dios orquestando y moviéndose de manera soberana en nuestras vidas, y entendemos que Él nos creó, Él nos hizo suyos, que somos sus ovejas. Yo puedo darle gracias al Señor. En medio de la aflicción puedo darle gracias al Señor. En medio del dolor podemos darle gracias al Señor porque sé que Él está sobre todo. ¿Cuál es la razón que te impide ser agradecido? El salmista va a responder: tú no entiendes quién es Dios. Tú no conoces quién es Dios. Porque si tú entendieses y tú conocieses, aún en medio de tu dolor y aflicción, las frustraciones de tu alma, tú dirías: Señor, gracias. ¿No fue Job que perdió todo? Todo, absolutamente todo. Sus hijos mueren, pierde sus terrenos, su casa, a sus sirvientes, absolutamente todo.
y el hombre se enferma. ¿Quién puede dar gracias a Dios en medio de una circunstancia como esa? Alguien que entiende y conoce que Él es Rey y Él es Señor. Y la respuesta de Job fue: Señor, tú diste, eres bendito. Señor, tú nos quitaste, eres bendito. Es que Job entendía y conocía quién era Dios, y el salmista nos dice: conoce, entiende a quién te acercas. Y conociendo y entendiendo, la actitud del corazón es gratitud. Pero no confundas con el Salmo 80. El Salmo 80, recuerda, nos decía: hay un clamor al Señor presentando mi queja, mi angustia y mi dolor. Pero el salmista sabía a quién estaba presentando su queja, su sufrimiento y su dolor. Él sabía que podía acercarse a su Padre con profunda gratitud y expresar lo que había en su corazón. Versículo 5. Todo esto, todo lo que el salmista ha hablado hasta el versículo 4, tiene que ver con el versículo 5. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. En medio de mis circunstancias, yo puedo decir: tú eres bueno. En medio de mis circunstancias y acercándome al Señor, yo puedo decir: tu misericordia es para siempre. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. ¿Cuál la causa? Conozco y entiendo que Él es Rey y Señor. Por lo tanto, yo sé que Él es bueno, yo sé que Él es misericordioso, yo sé que Él es fiel. Y eso provoca en mi corazón gratitud. ¿Cuántos han dado, voy a irme a un extremo del ejemplo, pero es muy real? ¿Cuántos han dado gracias al Señor por la fila que tienen que hacer por gasolina? Nadie. ¿No has considerado la posibilidad que esa fila puede ayudarte a orar al Señor? Tener comunión con Él, leer tu Biblia, escuchar un mensaje. Mi sentido de queja opaca mi visión de Dios. Cada vez que yo me quejo, no solo me convierto en un quejón, sino que voy opacando la imagen del Rey, la imagen del Señor, los atributos de su bondad, de su misericordia, de su fidelidad, y me empiezo solo a quejar. ¿Conoces gente así? Que solo se queja y se queja, que no hay, que no tengo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a él? Solo esto a mí, todo lo peor a mí, nada bueno a mí. La pregunta entonces que el salmista haría otra vez es: ¿conoces y entiendes quién es Dios? Esta palabra, y aquí vamos a tomar el resto del tiempo del mensaje, esta palabra misericordia, que tú la tienes en el versículo 5, en el texto original es Hesed. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque es monumentalmente importante. Esta palabra misericordia en el texto original significa Hesed. Y el salmista está empleando esta palabra porque hay 4 formas en que se expresa la palabra Hesed. Pero la forma primaria es amor. En el texto original, la palabra Hesed es amor. Y de este amor se desprende su bondad, su misericordia, su gracia y su fidelidad. Porque Él es amor, Él es bueno. Porque Él es amor, Él es misericordioso. Porque Él es amor, Él es fiel. Porque Él es amor, Él es un Dios de gracia. Y ese es el contenido del Salmo 100. Entonces permíteme darte estas 4 palabras y describirlas rápidamente a la luz de Salmo 100 y lo que el salmista quiere decirnos. La primera palabra que se desprende de Hesed es la palabra fidelidad. Es la palabra fidelidad.
El salmista está diciendo que nosotros adoramos a Dios, cantamos con júbilo, servimos con gozo, porque Él es un Dios fiel. Iglesia, escucha, tú cantas al Señor, tú sirves al Señor, tú aclamas con júbilo al Señor, porque Él es un Dios fiel. Y su fidelidad no es cualquier fidelidad. Su fidelidad permanece por todas las generaciones. Todas. No alguna generación, todas las generaciones. Y el énfasis del salmista a él es que Dios en su amor es siempre fiel. Siempre fiel. Podemos ser infieles, como que lo somos, pero Él es siempre fiel y su gran fidelidad me lleva a adorarlo a Él. Cuando volvemos al versículo 3, que te dije que íbamos a regresar, nos dice: sepan que Él, el Señor, es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ese versículo señala la fidelidad de Dios. El versículo 3 está enmarcada en la expresión de la fidelidad de Dios, que es resultado de su amor. Él te hizo porque Él es fiel. Él te hizo porque Él es fiel, iglesia. Él te hizo, no eres casualidad. Él te trajo a este mundo porque Él es fiel. Él te hizo parte de su pueblo, te hizo suyo porque Él es fiel. Eres su oveja porque Él es fiel. Porque si dependiese de nosotros, no seríamos sus ovejas. Pero porque Él es fiel, nosotros somos ovejas suyas. Este es el amor fiel del Señor del que está hablando el salmista. Segunda palabra de Hesed, que es la raíz, su palabra raíz es amor. La segunda palabra es bondadoso o benevolente. Dios es bondadoso, Dios es benevolente. Versículo 5, observa el texto: porque el Señor es bueno. Lo que el salmista está diciéndonos, y no pierdas de vista el conocer y entender, es: tú conoces, tú sabes que Él es bueno. Tú conoces, tú sabes que Él es bueno, que Él es bondadoso, que no importa las circunstancias, Él es bueno. Puede llegar enfermedad a tu vida, Él es bueno. Puedes gozar de buena salud, Él es bueno. Puedes quedarte sin chamba, Dios es bueno. Puedes tener el mejor trabajo, Dios es bueno. Enfrentas conflictos, Dios es bueno. La bondad de Dios no es movida por mis circunstancias, Dios es bueno siempre. Y porque Él es bueno, yo le canto. Porque Él es bueno, yo clamo con júbilo. Porque Él es bueno, yo sirvo con alegría. Observas al salmista. Pregunta, iglesia: ¿Él es bueno? ¿Siempre? ¿Ocasionalmente? ¿Alguna vez? Él es siempre bueno. Entonces, Hesed, nuestro Dios, es un Dios fiel. Es bondadoso y benevolente. La tercera palabra es gracia. Recuerda que Él nos creó, y es como el salmista ha desarrollado el Salmo 100. Recuerda que Él nos creó para su gloria. Él nos ha creado para su gloria. Y la expresión de habernos creado para su gloria es que la expresión de este Dios de amor lleno de gracia se expresa en nuestra salvación. Porque Él es un Dios lleno de amor, y en su amor expresa su gracia. Él nos ha salvado. Él nos ha salvado. Entonces el salmista dice: ¿tú entiendes que Dios te ha salvado? ¿Tú entiendes que Él ha cambiado tu destino eterno? Eso es resultado de su amor, que se expresa en su gracia. Cuando yo entiendo y conozco su gracia, ¿qué sale de mis labios? Gratitud.
sale alabanza, sale adoración. Puedo clamar con júbilo al Señor. Y este clamar con júbilo no es un grito de júbilo, no tiene que ver con aquello. Este clamar es que yo le digo al Señor: Dios, tú eres bueno, eres misericordioso, eres fiel. Estoy clamando al Señor por quien Él es. ¿Lo haces? ¿Clamas al Señor? Reconociendo su amor, reconociendo su fidelidad, su bondad, su gracia. Cuarta palabra que usa el salmista: misericordia. Observa el versículo 5. Para siempre es su misericordia. Entonces, no solamente el amor de Dios es fiel, no solamente el amor de Dios es bueno, no solamente el amor de Dios está lleno de gracia, el amor de Dios es misericordioso. ¿Y qué significa esta misericordia? Es que Él no nos da lo que merecemos. Iglesia, escucha. La misericordia de Dios es que Él no te ha dado lo que mereces. Esa es la misericordia del Señor. Dime si eso no es razón para cantar al Señor. Dime si esa no es una razón para darle gracias al Señor. Gracias porque no me das lo que merezco. Porque si tú me dieses lo que yo sí merezco, caigo fulminado. Pero a ti te place expresar tu fidelidad, tu benevolencia, tu gracia. Y ahora está tu misericordia, que es para siempre. Entonces el amor de Dios expresado en el Salmo 100 es un amor que siempre está centrado en los recipientes de ese amor. ¿Has notado esto? Toda la descripción del Salmo 100 y de la expresión de su amor en su fidelidad, en su bondad, en su gracia, en su misericordia. Escucha, no se trata de Dios. No se trata de que Él se alaba a sí mismo, se engrandece a sí mismo por su misericordia. Es que todo esto Él hace para con nosotros que somos recipientes de ese amor. Tú eres recipiente, iglesia, eres recipiente de su fidelidad. Eres recipiente de su bondad. Eres recipiente de su gracia, de su misericordia. El salmista nos está diciendo que el amor siempre se centra en la otra persona, no en nosotros mismos. El amor de Dios siempre ama fielmente a pesar de nuestra infidelidad. El amor de Dios siempre ama bondadosamente a pesar de nuestras circunstancias. El amor de Dios siempre está lleno de gracia y de misericordia, sin importar, escucha, sin importar lo que hagamos o dejemos de hacer. Porque a veces pensamos que mientras más hago, más me ama. Y mientras menos haga, menos me ama. Pero es que el amor de Dios, su fidelidad, su bondad, su gracia no está condicionada a mis acciones. Él me ama porque esa es la esencia, la naturaleza de Dios. Y esto, vuelvo y repito, esto debe llenar nuestro corazón de júbilo, de alegría, de gratitud. Porque si el amor de Dios estuviese condicionado a lo que yo haga o deje de hacer, estamos perdidos. ¿No es cierto, iglesia? Es la realidad. Estamos perdidos. Si el amor de Dios estuviese condicionado por la cantidad de pecados, Dios ya nos dejó de amar hace mucho. Si el amor de Dios estuviese subordinado a mi fidelidad a Él, nos dejó de amar. Si el amor de Dios se subordina a cuánto yo vivo su palabra, perdimos su misericordia. Porque Él es
fiel, porque Él es bondadoso, porque Él es lleno de gracia, porque Él es misericordia, y la causa de esto es su amor, es que todavía estamos de pie. Es porque todavía podemos ver con esperanza el retorno de nuestro Señor. Es por esta razón que podemos esperar expectantes que Él regrese por nosotros, aún en medio de nuestras imperfecciones. Pero teniendo este estándar en mente, sabiendo cómo somos, terminamos siendo egoístas, ¿no es cierto? Nuestro amor es egoísta. Cuando contemplamos el amor del Señor y que somos recipientes de este amor en sus múltiples expresiones, y vemos nuestra vida y la expresión de nuestro amor hacia otros, somos egoístas. Yo soy primero, yo soy segundo y yo soy tercero. Se trata de mí. Si tú me amas, tú tienes que estar de acuerdo con lo que yo diga. Si tú me amas, entonces tienes que hacer lo que yo diga. Si tú me amas, tienes que cumplir mis deseos. Algunos lo dicen de esa manera, pero otros manipulan silenciosamente, porque somos egoístas. Pero cuando miro al Señor y entiendo y conozco quién Él es, mi manera de pensar de lo que es el amor a la luz de Salmo 100 debe cambiar. Iglesia, alinea tu concepción de amor al amor del Señor. Alinea tu mente y tu corazón a quien Él es. Nuestra segunda pregunta fue, o lo que queremos responder es, ¿por qué el amor es tan importante? Y lo que hace el salmista es decirnos que el amor de Dios es importante, y él tiene en mente 3 ilustraciones en el Salmo 100 para hablarnos de por qué este amor es importante. Y es importante porque Dios es alfarero, es una expresión de amor. Dios es pastor, que es lo que se vio en Salmo 80 y ahora lo vemos en Salmo 100. Y Dios es Padre, Él es Rey, Él es Señor. Cuando Él es alfarero, porque te ama, te moldea, nos moldea. Porque Él es amor y Él es como un alfarero, Él nos cincela. Él retira todo lo que no sirve. Él hace presión en áreas para quitar y formar, moldear conforme lo que hay en su mente y en su corazón, porque nos ama. Sí, la vida duele, iglesia, la vida duele. Hay circunstancias en la vida que son dolorosas, pero ese dolor no es ajeno a la soberanía de Dios. Y Dios usa ese dolor y esa aflicción para moldearnos, porque Él es el alfarero. Y nos moldea por lo que describe el Salmo 5, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y porque Él es fiel. Él no te deja como te halló y Él te transforma a la imagen de su Hijo. Él es el alfarero, Él es el pastor. A lo largo del Antiguo Testamento, el pastor siempre guía, protege, defiende y provee, siempre. Siempre. Cuando tú observas el Salmo 100, tú miras en todo este salmo al Dios que es pastor, al Dios que es bueno, misericordioso, fiel como resultado de su amor, y en su bondad y en su misericordia y en su fidelidad Él te guía, protege, defiende y provee, siempre. Iglesia, siempre. Él es tu proveedor, mi proveedor, siempre, no alguna vez, siempre. Siempre provee, aunque tú no ores, Él provee. Aunque te acerques a la mesa y comas como loco y dices, ay sí Señor, gracias, y sigas comiendo, Él sigue siendo tu proveedor. Tu gratitud no limita su provisión. Tus quejas no limitan su provisión, porque Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Y Dios es Padre. Dios es Padre. Yo sé que para muchos probablemente no tenga sentido esta expresión de que Dios es Padre, porque tal vez no tuviste un padre, o porque tal vez tuviste un padre que ha sido ausente a tu vida. Yo quiero demostrarte que en medio de la ausencia de tu padre horizontal, Dios es tu Padre, y Él no se va a ausentar, Él no te va a dejar.
Él no te va a abandonar. Él es tu Padre. Que su paternidad no está subordinada a cuán buen hijo tú puedas ser. Él es Padre. Escucha, si tú no creciste con un padre, pero naciste de nuevo, tú tienes al Padre que es el Dios soberano, que te recibe siempre con los brazos abiertos y que te ama tanto que aún te disciplina, porque te ama. Este es el Padre. Este es el Padre que se describe en el Salmo 100, que es resultado del amor del Señor. Pero permíteme preguntarte, ¿cuántos de acá son padres? Ok. Yo sé que todos nosotros, espero, o por lo menos la mayoría, que haríamos cosas inimaginables por nuestros hijos con el fin de protegerlos, con el fin de cuidarlos, ¿no es cierto? Sí. Hubo una época cuando yo era pequeño que la situación era difícil en mi hogar, muy difícil. Y a veces solo había algo para comer. Y mis papás se abstenían de comer para que mi hermano y yo pudiésemos comer. Eso hace un padre. Y si de manera horizontal haríamos hasta lo imposible para velar y cuidar a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios, quien es bueno, misericordioso y fiel? De manera horizontal, voy a traer una frase que espero que nadie se ofenda. Yo sé que tú no miras películas, tal vez te sea lejano, no sé si has visto Búsqueda Implacable, o que no hagas señales, solo guárdalo. La película brevemente trata de que un padre tenía a su hija es secuestrada por un grupo de hombres que hacían tráfico de mujeres. Esa es la película. Y este padre sale en rescate de su hija. Y hay una frase que es famosa. Él logra llamar a aquellos que secuestraron a su hija y él les dice: si dejas libre a mi hija, será el fin de todo. No te buscaré, no te perseguiré. Pero si no lo haces, te buscaré, te encontraré y te mataré. Esa es la frase de esta película. Yo me identifico con este hombre. Tengo ciertas habilidades como este hombre que me hace peligroso. Padres falibles, padres pecadores, padres que a veces no controlamos nuestro carácter ni nuestras emociones. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos. Dios, que es perfecto, que es Rey, que es Señor, que es soberano, que es bueno, que es misericordioso y que es fiel, Él dice: te voy a buscar, te voy a encontrar, porque eres mío, porque me perteneces, porque eres de mi pueblo, eres de mi rebaño. Ese es al Dios que nos acercamos con júbilo. Este es al Dios a quien clamamos con júbilo, a quien servimos con alegría, porque sabemos que Él es nuestro Dios. ¿Cuál es la relación entre el amor y el adviento? Con esto cerramos. Lucas capítulo 1 versículos 78 y 79 dice: gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de paz. Permíteme leer una vez más. Lucas capítulo 1 versículos 78 y 79. Gracias a la tierna misericordia de Dios. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Gracias a la tierna misericordia de Dios, a la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. ¿Sabes qué es lo extraordinario de este versículo? Que la palabra misericordia que dice Lucas, gracias a la tierna misericordia de Dios, es la misma palabra que está usando el salmista en el Salmo 100, en el versículo 5. Lo que está diciendo Lucas es el tierno amor misericordioso de Dios
se ha manifestado. El tierno amor misericordioso de Dios, dice el texto, ha resplandecido como gran luz en medio de las tinieblas. Recuerda, entendimiento, conocer y entender quién es Dios. Su amor es tierno. Su amor es una expresión de su tierna misericordia. Si en medio del dolor preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí? Lo único que va a hacer el Espíritu Santo es llevarnos a la cruz del Calvario y preguntarnos, ¿no es Dios fiel, tan fiel, que estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo? Si en medio del sufrimiento preguntas, ¿por qué Dios? Yo pensé que tú eras bueno. El Espíritu Santo nos va a llevar a contemplar la cruz del Calvario y nos va a preguntar, ¿no es Dios bueno? Mira quién está muriendo en tu lugar. Si en medio de la lucha preguntas, ¿por qué Dios? ¿No es acaso que eres un Dios de gracia? El Espíritu Santo nos va a llevar a contemplar la cruz del Calvario y nos va a preguntar, ¿no es Dios de gracia? ¿No es este Dios de gracia quien te está dando lo que tú no mereces? Gracia. Si la pregunta es, ¿por qué Dios no eres misericordioso conmigo? El Espíritu Santo nos enfoca hacia la cruz del Calvario y nos pregunta, ¿no es Dios misericordioso? Mira quién está recibiendo lo que tú te mereces para que tú no recibas lo que sí mereces. Cada vez que tú busques cuestionar a Dios, olvidándote de quién es Dios, mi oración es que venga a tu mente que Él es bueno, que Él es misericordioso y que Él es fiel. Porque no hay manera de sostenerlo si uno contempla esto.